meramente ecológico, porque hay una conciencia. Pero a veces hay una gran diferencia entre el nivel de conciencia y las prácticas. Cuba es una excepción. Y es una excepción probablemente por dos cosas. La primera es la conciencia de Fidel, que ya hace más de 20 años habló sobre este problema. Por ejemplo, su discurso en Río de Janeiro en 92. Y también, por otra parte, por la historia misma económica del país, que hace que por voluntad o por obligación no emite tanto CO2 que los otros países del mundo. Pero ¿qué dice Marx? Marx dice que el problema de la naturaleza, que no ha sido creada por el hombre, dice Marx, que el problema de la naturaleza es que para vivir el hombre, los seres humanos necesitan la naturaleza, necesitan organizar un equilibrio del metabolismo. Y también para vivir por una parte, y también los seres humanos retornan a la naturaleza. Hay un intercambio. ¿Y qué retornan? Retornan lo que son los desechos, los objetos inútiles, hasta su propio cuerpo. Y para más, el intermediario entre la naturaleza y los seres humanos es el trabajo. Es el trabajo, justamente, que es el mediador entre la naturaleza y la vida humana. Y dice Marx, el trabajo es el padre de la riqueza y la tierra es su padre. Así ya tenemos esta expresión en Marx. Sin embargo, el metabolismo para Marx no es solamente un asunto puramente natural, es un metabolismo social, porque cada modo de producción lo hace a su manera, y el capitalismo lo hace por la explotación del trabajo. Y es por eso que un autor como Jason Moore puede decir que el capitalismo es un régimen ecológico. Y Marx dice, con el capitalismo estamos llegando a una fractura por del equilibrio del metabolismo. ¿Por qué? El capitalismo destruye, al mismo que construye, destruye las dos bases de su propia riqueza, la naturaleza y el trabajo, dice Marx. El ciclo de reproducción del capitalismo, dice Marx también, es diferente del ciclo de reproducción de la naturaleza. El ciclo de la reproducción del capital es la reproducción especialmente de capital fijo, significa justamente un ritmo mucho más acelerado. Y hasta el punto que el capital está subordinando la reproducción de la naturaleza a su propio ritmo de reproducción. Y así dice Marx, la naturaleza aparece como la obra del hombre y su propia realidad. Pero el ciclo de reproducción de la naturaleza es muy diferente. De ahí la contradicción y la fractura del equilibrio. Y dice Marx, significa el desgarantamiento insolvable de la continuidad del metabolismo social prescrito por las leyes naturales de la vida.
Eso es bastante fuerte como explicación. Ya Marx había dado la alerta. No podía prever el agotamiento de las fuentes de las riquezas naturales. No la había pensado. Pero sí, ya había establecido las bases de una teoría de un ecosocialismo. Y es por eso, y termino con eso, que sí, que realmente necesitamos otro paradigma. Y eso sí, se trata, como he dicho, de un análisis social. Y termino los gráficos por dos otros gráficos. Sí, primero algunos otros. Las consecuencias de esta tempestad ambiental son, como lo sabemos, por una parte la alza de la temperatura, segundo gráfico, la alza del nivel de los mares y finalmente la disminución de los glaciares. No voy a entrar en detalles, lo tengo en mi texto, porque todo el mundo sabe eso y sabe cuáles son las consecuencias. Pero eso sí, pasamos a otro gráfico, sí significa que estamos frente a una contradicción entre la producción de CO2 que sigue y por otra parte la destrucción de los pozos de absorción de los gases que son las selvas y los océanos. Y así podemos ver en el segundo gráfico las proyecciones para el aumento de la temperatura en el mundo. Se dice que se trata de llevarlo a no más de 2 grados centígrados, pero ya se ve que es imposible y con 2 grados ya se prevé la desaparición de entre 20 y 30% de todas las especies vivas. Si continuamos de producir más CO2, como lo vemos en este gráfico, y al mismo tiempo continuamos a destruir los pozos de absorción del CO2. Voy a terminar ahora con el próximo gráfico. Este gráfico nos muestra las diferentes fuentes de CO2. Y vemos que evidentemente las responsabilidades son diversas. No son todas las sociedades que emiten el mismo grado de CO2. Pues cada ciudadano norteamericano emite 20 toneladas, cada europeo 10 toneladas. Se dice ahora que China, lo vemos aquí en rojo, es el país que emite más CO2 de todo el mundo, pero ¿cuántos chinos hay? Pero de todas maneras, hace 5 años cada chino emitía 4 toneladas, pero hoy emite 7 toneladas. Y el problema es evidentemente que la responsabilidad es diferente. Los países del norte son más responsables. Pero el problema es que no es un problema de grado de responsabilidad, pero también es un problema matemático. Y así estamos frente al problema de cuál tipo de desarrollo, qué modelo de desarrollo. Y si el capitalismo ha desarrollado un modelo que está llegando a su límite, vemos que por una parte los países socialistas no habían encontrado otro modelo y que los países emergentes están siguiendo el mismo modelo. Y eso es un desafío muy fundamental para todo el mundo. Y es un desafío realmente, un desafío moral de tipo ético. Y es aquí, evidentemente, que la enseñanza de José Martí me parece fundamental. Es la introducción de la dimensión ética dentro de la reflexión fundamental sobre un nuevo paradigma. Y así, ¿qué dice Marx finalmente como solución? Marx dice, la única solución es
el socialismo. Porque el socialismo va a ser la reconstrucción del equilibrio del metabolismo. Y en este sentido es extremadamente importante lo que dice Marx, porque significa qué tipo de socialismo. Es la pregunta que tenemos frente al futuro. ¿Cómo definir el socialismo? ¿Cómo integrar dentro de esta perspectiva una perspectiva que permite precisamente una transformación? Vemos que es un problema político, es un problema social, sí. Porque frente a esta situación de límites, ¿cuál es el resultado y cuál es el tipo de actuación del sistema? El resultado es este gráfico que conocemos todos de la repartición, de la distribución de la riqueza en el mundo por 20% de habitantes de personas, que es un gráfico del PNUD, y vemos que los 20% de arriba absorben más del 80% de toda la riqueza mundial. Y los 20% de arriba deben compartir 1.6% o 4% de la riqueza mundial. Es la desigualdad fundamental, pero no solamente de acceso a la riqueza, sino también es una desigualdad de poder económico, de poder político, de poder militar. Y esta concentración no es un accidente de la historia, es también el resultado de la lógica del sistema. Y el sistema está ampliando esta desigualdad. Hoy, este gráfico fue hecho hace 12 años o 15 años. Hoy son 84% de la riqueza, de las riquezas mundiales que son absorbidas por el 20% de la población. Así, esta contradicción fundamental es una contradicción con los seres humanos. Es la lógica de un sistema económico contra las necesidades y capacidades de los seres humanos. Y sí, finalmente podemos ver otro gráfico que es la resistencia a la respuesta del sistema. El sistema es bastante consciente de las contradicciones, pero trata con la idea que un día la tecnología va a resolver todo, trata entre tanto de controlar el sistema, de controlar la situación. Y lo vemos con los gastos militares. Aquí por país. El primero son los Estados Unidos. Después vienen la Gran Bretaña, Francia, Rusia, China, etc. Y vemos la desproporción fundamental de los gastos militares entre Estados Unidos y el resto del mundo. ¿Qué significa eso? Significa que a pesar de haber perdido la hegemonía económica, una parte de la hegemonía política, los Estados Unidos continúan a guardar la hegemonía militar. Es la función que ellos tienen en el mundo actual, es de conservar, de controlar precisamente, especialmente las fuentes de riquezas naturales no renovables, en particular de las riquezas de las fuentes de energía, y de controlar las riquezas naturales en general, especialmente por sus bases militares al exterior. Así, no es un problema puramente ecológico. No debemos caer en ecologismo simple, pero realmente es un problema social y político. Es el resultado de una estrategia y de una geoestrategia como respuesta del sistema, una respuesta siempre más represiva y más violenta. Y por eso
debemos realmente pensar a un nuevo paradigma. Nuevo paradigma que podemos definir como el bien común de la humanidad, pero que puede tener también otros nombres, no importa. El sumac causae, según la palabra de los indígenas andinos, o que sea, según las palabras más analíticas de Marx, un sistema de necesidades y capacidades, o que sea otro nombre, el socialismo del siglo XXI. No importan los nombres, lo que importa es la realidad, es realmente la realidad que debemos tratar de abordar. El bien común de la humanidad significa solamente las condiciones de la vida, la posibilidad de producir, reproducir y mejorar la vida del planeta, de la madre tierra y de la humanidad. En este sentido, sí, la humanidad no es otra cosa que la naturaleza. Es como dicen los indígenas de Chiapas, los mayas, es la parte consciente de la naturaleza. Y así, ¿cómo asegurar este bien común de la humanidad, que es precisamente el fundamento de la meta colectiva de la humanidad frente a un paradigma que está destruyendo la madre tierra y la humanidad? Y eso se puede traducir de manera muy concreta en 4 ejes que corresponden a las necesidades de cada sociedad. Si no importa el modo de producción, cada sociedad debe resolver 4 cosas: la relación con la naturaleza, la producción material de la vida, la organización colectiva y la cultura. ¿Cómo pensar una renovación del paradigma? Primero, relación con la naturaleza, y no voy a entrar ahora en detalles. He publicado varias cosas sobre este asunto, especialmente sobre un librito que se llama De los bienes comunes al bien común de la humanidad. Primero, la relación a la naturaleza. Salir de la concepción de explotación y llegar a la concepción del respeto de la naturaleza como fuente de la vida, de toda vida, de la vida física, de la vida cultural, de la vida espiritual de todos en el mundo. Y si aceptamos este principio y lo traducimos en aspectos concretos en las Naciones Unidas, por ejemplo, eso significa que no podemos aceptar más la propiedad privada de los recursos naturales, que no podemos aceptar más la mercantilización de los bienes esenciales para la vida, como el agua, las semillas, etc. Podemos llegar a orientaciones muy concretas. Segundo aspecto, la producción de la base material de la vida. Debemos pasar del acento sobre el valor de cambio al acento sobre el valor de uso. El valor de cambio es al origen del capitalismo. Solamente hay un valor para el capital, es el valor de cambio, porque sin cambiar las cosas en mercancías no se pueden hacer ganancias y no se puede acumular el capital. Así, regresar a la importancia del valor de uso, también sin explotación del trabajo. Y eso significa acabar con la dominación del capital financiero. Significa suprimir los paraísos fiscales, el secreto bancario, etc. Hay muchas aplicaciones concretas. Tercero, la organización social y política. Garantizar justamente la generalización de la democracia en todas las relaciones sociales, también entre hombres y mujeres, en todas las instituciones, como base fundamental para hacer de los seres humanos sujetos
sujetos de su propia historia, con una verdadera participación. Y finalmente la cultura, la interculturalidad. La posibilidad de dar a cada cultura, a cada saber, a cada espiritualidad, de poder construir este modelo, de participar a la visión, de participar a la representación de la realidad y de participar a la construcción de la ética necesaria para construir este nuevo paradigma. Sobre estas 4 bases podemos construir de manera concreta, de manera sólida, y no solamente de desarrollar un sueño. Evidentemente, y termino con eso puede aparecer como una utopía. Y sí es una utopía. Es una utopía, en el sentido positivo, de una utopía necesaria, de lo que no existe hoy, pero puede existir mañana. Pero no en el sentido de una ilusión. Porque ya en el mundo hay millares y millares de grupos, de organizaciones, de movimientos sociales, que trabajan en estos 4 ejes, que trabajan para mejorar la relación con la naturaleza, para transformar la economía en economía social, en economía popular, para defender los derechos de los seres humanos, de las mujeres, de los indígenas, etc. Y para transformar también la cultura, para dar la posibilidad de no tener la hegemonía de una cultura dicha occidental, que es el fruto justamente de la lógica del capital. Así existen ya en el mundo estos esfuerzos. No es una utopía, ya existen. Pero sí, lo que falta todavía son 2 cosas. Primero, desarrollar la teoría. Desarrollar la teoría. Enriquecer la teoría. Ya he tratado de mostrar que Marx había dado las bases de la teoría de un ecosocialismo, como dice Michael Lowy, o como se dice también en Venezuela hoy. Sí, ya. Pero debemos, con las nuevas situaciones, continuar el esfuerzo para justamente introducir más en la teoría, en el trabajo teórico, de introducir estos factores nuevos. Y segundo, contribuir a la convergencia de todas estas iniciativas y movimientos, porque por el momento son segmentados. No representan una fuerza suficiente para transformar la relación de fuerza entre el sistema existente y las fuerzas nuevas que aparecen. Evidentemente estamos en un proceso de transición. La transición debe ser una transición hacia un nuevo paradigma y no solamente una adaptación del sistema a las nuevas demandas ecológicas o sociales. Por eso que debemos definir bien teóricamente también lo que es la transición. Y termino diciendo que con 3 cosas propuestas. Pienso que es necesario llegar, como decía Hugo Chávez, o también Samir Amin, a una quinta internacional. Es decir, un reagrupar todas las fuerzas de protesta contra el sistema para construir un nuevo. Y dice Samir Amin, una quinta internacional no como la tercera, sino como la primera, más democrática. No importa el nombre, hay muchos que dudan que este nombre no sea el más adecuado. No importa el nombre, lo que importa sí es la coalición de fuerzas. Y por eso de ir más allá que el Foro Social Mundial, que tiene funciones muy importantes de desarrollo de una conciencia mundial, y todavía eso debe continuar, y también de ser base de construcción de redes de movimientos. Eso debe continuar, y vamos a verlo ahora en Túnez, en marzo próximo. Pero ir más allá.
para poco a poco reagrupar fuerzas que pueden actuar a los diferentes niveles. La segunda propuesta es de apoyar la idea de Pablo González Casanova de un llamamiento a los científicos del mundo que él quiere preparar ahora y proponer en los días que vienen. Un llamamiento de emergencia, de urgencia al pensamiento científico frente a las situaciones que conocemos. Y finalmente, una tercera cosa, la propuesta de una declaración universal del bien común de la humanidad. Declaración paralela a la declaración universal de los derechos humanos. Sabemos que no son declaraciones que va a cambiar el mundo, sino la lucha y la lucha revolucionaria. Pero eso puede tener un papel pedagógico que nos permite precisamente de tener un instrumento para los pueblos para ir más allá. Y esta mañana vamos a hablar un poco más de eso. Es una propuesta también, sabemos que la defensa, la Declaración Universal de Derechos Humanos ha tenido 200 años antes de llegar a una declaración verdadera. Sabemos que es imperfecta, que es demasiado occidental, que está manipulada por las grandes potencias occidentales para su hegemonía en el mundo, pero por lo menos tiene el mérito de existir y ha podido salvar muchas vidas y muchas libertades. Así, en este sentido, podemos proponer también la preparación de un documento que se va a presentar también en Túnez, en el Foro Social Mundial, de una declaración universal del bien común de la humanidad como un pequeño paso en la historia de la humanidad de hoy. Gracias.